Bueno, bárbaro. ¿Cómo les fue ayer en el parcial? ¿Ya pudieron ver las notas? Estaban cargadas en el cuestionario, ¿sí? De todos modos, ya las vamos a pasar, son los puntajes, lo vamos a pasar a nota y lo vamos a cargar en guaraní entre hoy y mañana. Y recuerden que el viernes, 10:30, aquellos que estén interesados en ver en qué se equivocaron, la retroalimentación, se tienen que unir al Meet del teórico. Vamos a terminar el teórico 10:30 y la profesora Inés Ahumada se va a conectar para mostrarles individualmente a cada uno. Solo, digamos, se va a habilitar la devolución para aquellos que se conecten al Meet, o sea, que asistan, digamos, virtualmente a la muestra del parcial. No se va a habilitar para todos. Todos pueden ver su nota y el puntaje, pero solo se va a habilitar la retroalimentación para aquellos que estén conectados en ese momento, de manera que ella les haga la muestra del examen y puedan ver los errores, ¿sí? Bien, bueno, vamos a continuar hoy con lo que habíamos iniciado el lunes, que éramos muy poquitos, que es la prueba de análisis de varianza. Nosotros solo vemos en esta materia el caso de análisis de varianza para un factor, ¿sí? Hay otros casos de análisis de varianza para varios factores y con distintos tipos de diseño. Nosotros realizamos una introducción en esta materia solamente a lo que es la prueba, pero tiene otras particularidades, otros casos que después ustedes, al que le interese, lo puede profundizar, ¿sí? Haciendo un poquito, digamos, el resumen de lo que habíamos avanzado hasta el lunes, y para recordar, dijimos que esta prueba la íbamos a utilizar cuando tuviéramos varias poblaciones, más de dos, normalmente distribuidas, y nos interesara probar si las medias de esas poblaciones eran iguales o había por lo menos una de esas medias que fuera diferente, ¿sí? Había aclarado yo que si bien la prueba hace referencia a la varianza, porque el nombre es análisis de varianza, en realidad es una prueba de comparación de medias, que se denomina así porque trabaja con las variabilidades, como habíamos visto, las variabilidades dentro y entre los grupos para formar o calcular el estadístico de prueba, ¿sí? Si ustedes se acuerdan lo que vimos el lunes, habíamos dicho que el estadístico para probar estas hipótesis era un estadístico F, con distribución F, que se calculaba como los cuadrados medios entre grupos divididos los cuadrados medios dentro de los grupos. Para llegar a estos cuadrados medios entre y dentro, que son los que hacen falta para calcular el estadístico observado, había que partir de una descomposición de las sumas de cuadrados totales, o sea, de la variabilidad total de las observaciones, en una suma de cuadrados entre grupos o suma de cuadrados del modelo, también se le suele denominar, y en una suma de cuadrados dentro de los grupos o suma de cuadrados de error, ¿sí? La variabilidad total en una prueba de ANAVA está dada por la diferencia entre cada una de las observaciones, que es lo que se simboliza como X sub IJ, ¿sí? Donde I, habíamos dicho, el subíndice I hace referencia al número de observación y J hace referencia al grupo en el que está esa observación, ¿sí? Suponiendo que tenemos K grupos para comparar, ¿sí? Entonces, la suma de cuadrados totales se obtiene como el sumatorio de las diferencias entre cada observación y esta doble media o media general, que era la media de todas las observaciones, sin considerar a qué grupo pertenece, ¿sí? Obviamente elevadas al cuadrado, porque habíamos dicho que algunas de estas diferencias podían ser negativas, otras positivas, y si las considerábamos con el signo original, al sumarlas posiblemente se anularían, se harían cero, por esta propiedad de que las diferencias entre, que la han visto ustedes en estadística 1, que las diferencias entre las observaciones y su media
la suma de las diferencias da 0, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se elevan al cuadrado de manera que todas estas diferencias se consideran positivas. Entonces, esta variabilidad total podía ser descompuesta en una variabilidad entre los grupos que se iba a calcular como la suma de las diferencias al cuadrado entre la media de cada grupo, este x barra j es la media de cada grupo, respecto de la media general, ¿sí? Ponderada por el tamaño del grupo, que como dijimos, no necesariamente tienen que ser iguales en los K grupos, ¿sí? Podemos trabajar en esta prueba con tamaños de muestra distintos. Entonces, lo que va a reflejar esta suma de cuadrados, en definitiva, es la variabilidad que existe entre cada grupo y la media general. Por eso se llama suma de cuadrados entre los grupos, ¿sí? La suma de cuadrados dentro de los grupos lo que refleja es la variabilidad entre cada observación y la media de su grupo, ¿sí? Por eso se calcula como las diferencias al cuadrado entre las x sub i j, que son las observaciones individuales, y la media del grupo al que pertenecen esas observaciones, ¿sí? Bueno, dijimos también que cada una de estas sumas de cuadrados tiene determinados grados de libertad asociados. La suma de cuadrados entre grupos tiene grados de libertad igual a k menos 1, donde k era la cantidad de grupos que estábamos comparando. Y la suma de cuadrados dentro de los grupos tiene grados de libertad igual a n, que es el tamaño total de la muestra, sin considerar los grupos a los que pertenecen, menos k, que era la cantidad de grupos a comparar, ¿sí? Y la suma de cuadrados total tiene n menos 1 grado de libertad. Entonces, si yo hacía la división o el cociente entre la suma de cuadrados entre los grupos y sus grados de libertad, podía obtener lo que se llama el cuadrado medio entre grupos o cuadrado medio del modelo. Y si divido la suma de cuadrados dentro de los grupos por n menos k, que son sus grados de libertad, puedo obtener el cuadrado medio dentro de los grupos, ¿sí? Haciendo el cociente entre el cuadrado medio entre y el cuadrado medio dentro, obtengo el valor del estadístico f observado, que en consecuencia tiene k menos 1 y n menos k grados de libertad asociados, ¿sí? Este es el estadístico que me va a permitir a mí probar las hipótesis nulas de igualdad de las medias entre los grupos, ¿sí? O sea que toda esta tabla que se suele hacer con la descomposición de la suma de cuadrados es necesaria para llegar a el cálculo del estadístico observado, ¿sí? Los software, bueno, si uno lo hace el procesamiento con Infostat, obviamente Infostat informa ya directamente la tabla completa, incluso con el valor de probabilidad asociado a la prueba, ¿sí? Bien. Entonces, repasando un poquito, las hipótesis, entonces, nula plantea que las medias de los K grupos que yo quiero comparar son iguales, y la hipótesis alternativa que por lo menos una de esas medias es distinta, ¿sí? Acá habíamos dicho también el lunes que no era lo mismo poner H1 como mu sub 1 distinto de mu sub 2, distinto de mu sub K, porque eso implicaba decir que todas las medias son distintas y eso no es correcto. Lo que prueba la prueba de ANAVA es que por lo menos una de esas medias es diferente. Ya vamos a ver después que hay técnicas o test a posteriori que permiten identificar cuál o cuáles son las medias distintas. Pero la prueba lo que hace es identificar que por lo menos una de esas medias que yo estoy comparando en los K grupos es distinta. Yo les decía, puede ser una que sea distinta de las otras, puede haber dos distintas del resto, pueden ser todas distintas entre sí, pero lo que detecta la prueba es que por lo menos hay una significativamente distinta, ¿sí? Bueno, el estadístico de prueba entonces es el que surge de esta tabla, donde hemos visto que se calcula como el cociente entre los cuadrados medios entre y los cuadrados medios dentro, ¿sí? Con los grados de libertad que dijimos. Recuerden que la F, al surgir del cociente, tiene
2 grados de libertad asociados, los del numerador y los del denominador, como vimos en la primera unidad de esta materia. Los grados de libertad del numerador, entonces son K, que era la cantidad de grupos menos 1, y los del denominador son el tamaño de la muestra menos la cantidad de grupos, ¿sí? Bueno, como en toda prueba de hipótesis, deberé conocer o fijar cuál es el nivel de significación con el que voy a trabajar y en función de eso y de la distribución que tiene el estadístico, determinaré cuáles son el valor crítico, ¿sí? Esta es una prueba que es siempre lateral derecha, ¿sí? Unilateral derecha. O sea que siempre va a tener la zona de rechazo localizada a la derecha de la distribución, ¿sí? Justamente porque lo que hace es medir la variabilidad entre los grupos, comparar la variabilidad entre los grupos y dentro de los grupos. Si hay un efecto del tratamiento que yo estoy analizando, este cuadrado medio entre va a ser más grande que el cuadrado medio dentro. Dijimos el lunes que este cuadrado medio dentro en realidad lo que reflejaba eran variaciones aleatorias dentro del mismo grupo, ¿sí? Y el cuadrado medio entre es el que refleja el efecto del tratamiento que yo estoy midiendo. Entonces, si hay efecto del tratamiento, este valor del numerador va a ser mucho más grande que el valor del denominador. Por eso es que en ese caso tendría un valor del F observado muy grande y me llevaría a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Rechazar la hipótesis nula significa que por lo menos alguna de las medias es diferente, o sea que el tratamiento tiene algún efecto, ¿sí? Por eso es que siempre la zona de rechazo va a estar localizada a la derecha de la distribución, porque valores muy grandes del F observado me tienen que llevar justamente a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula se va a rechazar siempre que el valor del estadístico observado sea mayor que el valor crítico de la prueba, ¿sí? Y si no, bueno, si tengo la salida del software, puedo lógicamente utilizar el valor P, del valor de probabilidad, para tomar la decisión, como hemos visto en el resto de los casos de prueba de hipótesis, ¿sí? Bien, vamos hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso dice que un grupo de escuelas ha estudiado el rendimiento de los profesores del área de matemáticas que fueron invitados a realizar un curso de perfeccionamiento en el que se realizó una asignación aleatoria de los docentes a 3 tipos de materiales diferentes, ¿sí? Material 1, tenemos los puntajes, digamos, o el rendimiento de los docentes que estudiaron o trabajaron con el material 1, con el material 2 y con el material 3, ¿sí? Dice, de esta forma se obtuvo la siguiente información referida a la variable puntaje de evaluación docente alcanzado. ¿Sí? Acá nuestro factor sería el material, o sea, lo que queremos probar es si el hecho de que el material sea distinto produce algún efecto en el puntaje promedio que obtiene el docente, ¿sí? Y tenemos 3 grupos diferentes para comparar o 3 materiales diferentes que serían como 3 niveles del factor que estamos analizando, ¿sí? El factor de interés entonces es el material. Tenemos 3 niveles del factor porque tenemos 3 materiales distintos. Y la variable de interés es el puntaje que alcanzó el docente, ¿sí? De manera que lo que yo voy a querer comparar en la hipótesis nula es los puntajes promedios, ¿sí? ¿Qué me estaría indicando la hipótesis nula? Bueno, que el puntaje promedio obtenido por los docentes que usaron el material 1 es igual al puntaje promedio de los docentes que usaron el material 2 y es igual al puntaje promedio de los docentes que usaron el material 3, ¿sí? Decir que las 3 medias son iguales es lo mismo que decir que el factor, o sea, el material, no tiene efecto, digamos, sobre el puntaje, ¿sí? Y rechazar la hipótesis nula implicaría decir que sí hay un efecto del material,
¿sí? Porque por lo menos una de estas medias es diferente del resto. Podrá ser mayor o podrá ser menor, pero es diferente, ¿sí? O sea que alguno de los materiales, lo que estoy diciendo en la hipótesis alternativa, es que alguno de los materiales genera por lo menos un efecto significativo sobre el puntaje promedio, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo primero que yo podría hacer es sacar una estadística descriptiva de las muestras obtenidas con cada uno de los puntajes, con cada uno de los materiales, perdón, ¿sí? Lo que he hecho acá es sacar una estadística descriptiva básica de los puntajes obtenidos con cada uno de los materiales, ¿sí? Fíjense que los tamaños de muestra son distintos en los tres grupos, que era lo que yo les decía, podríamos trabajar con tamaños de muestra iguales o distintos, como en este caso. No necesariamente los tamaños de los grupos a comparar tienen que ser iguales, ¿sí? Bueno, Infostat me informa la media de cada grupo, ¿sí? La desviación estándar, la varianza de cada grupo, el mínimo y el máximo, ¿sí? Fíjense que, bueno, uno a simple vista puede ver que las medias de los tres grupos son distintas, pero necesitamos realizar una prueba que nos indique si estas diferencias alcanzan a ser estadísticamente significativas, como para inferir que hay un efecto del tratamiento, ¿sí? O sea, un efecto del material sobre el puntaje. Y después he sacado una medida, las medidas resúmenes para toda la muestra de puntajes, los 24 casos, sin importar el material con el que fueron, con el que trabajaron los alumnos, los docentes, ¿sí? O sea, esta es una media, la media general de los tres grupos juntos, ¿sí? Por eso tenemos acá 29 casos, la desviación estándar de la muestra general, su varianza, su máximo y su mínimo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera realizar los cálculos a mano, ¿sí? Como yo ahí les decía, tengo acá la información de la media de cada grupo y tengo el tamaño de cada uno de los grupos, ¿sí? En esta estadística descriptiva que hemos trabajado o procesado con Infostat, y tengo la media general o gran media, esa media con las dos rayitas arriba, que sería la media de todas las observaciones sin importar a qué material pertenece, ¿sí? Entonces, a partir de eso y aplicando la fórmula, yo podría calcular esta suma de cuadrados entre los grupos que habíamos dicho que se define como las diferencias al cuadrado entre la media de cada grupo y esa media general ponderada por el tamaño de la muestra, ¿sí? Y luego sumadas todas esas diferencias al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo me quedaría esta suma de cuadrados de error. En este caso, la suma de cuadrados va a tener tres términos porque estoy comparando tres grupos distintos. Uno correspondiente a cada uno de los materiales que se han utilizado. Entonces, tengo el tamaño del grupo 1, que era 7, multiplicado por la diferencia entre la media de ese grupo, 82,14, y la media general, ¿sí? Al cuadrado. Más el tamaño del grupo 2, que era 9, por la diferencia al cuadrado entre su media, 68,44, y la media general, más el tamaño del grupo 3 por la diferencia entre su media, la media general al cuadrado, ¿sí? O sea que esta suma de cuadrados entre va a tener tantos términos como grupos yo esté comparando, ¿sí? Fíjense que la diferencia, cada diferencia es ponderada por el tamaño del grupo, porque como les decía yo, los tamaños de grupo pueden ser distintos, como en este caso, y entonces cada diferencia debe ser ponderada por el tamaño del grupo, ¿sí? Entonces, esta diferencia lo que me va a medir es cómo se diferencia cada grupo respecto del total general. O sea, por eso se dice que mide el efecto del tratamiento o el efecto entre grupos, porque compara cada grupo con la media general, ¿sí? Ahora tengo que ver qué pasa dentro de cada uno de los grupos. Bueno, resolviendo esto, tenemos que la suma de cuadrados entre grupos es 777,38, ¿sí?
Ahora vamos a ver qué pasa con la suma de cuadrados dentro de los grupos, que era la variabilidad interna dentro de cada grupo, que podía deberse a cuestiones aleatorias. Acá que tengo que tomar cada observación, fíjense, cada X sub IJ, cada observación, y restarle la media de su grupo, y a esa diferencia elevarla al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Vuelvo a los datos originales, entonces, y tomo la primera observación. La primera observación es 87, ese valor 87 pertenece al grupo 1, por lo tanto ese grupo 1 tiene una media de 82,14, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar ese valor, 87, restarle la media de su grupo y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Tomaré la segunda observación del grupo 1, que era 80, le voy a restar su media y lo voy a elevar al cuadrado, y así sucesivamente con las 24 observaciones que tengo. Acá estoy tomando la última observación, que pertenecía al grupo 3, entonces la última observación, le resto la media del grupo 3 y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Esta sí es un poco más tediosa para hacer la mano, porque, bueno, va a tener tantos términos como observaciones tenga en la muestra, ¿sí? Acá tenía 24 observaciones en la muestra, entonces esta suma de cuadrados dentro va a tener 24 términos, porque voy tomando cada valor de la variable, le resto la media de su grupo y a eso lo elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, sumando eso, yo acá se los he puesto resumido, por eso les puse los puntitos suspensivos para no escribir los 24 términos, ¿sí? La suma de cuadrados dentro nos daría 388,69, ¿sí? Entonces ahora ya puedo calcular cuánto vale el F observado, porque tengo la suma de cuadrados entre los grupos, que era 777,38. Dividido sus grados de libertad, los grados de libertad era K menos 1, la cantidad de grupos que estoy comparando, menos 1, estoy comparando 3 materiales, o sea, 3 grupos, menos 1, 2. Por eso divido a la suma de cuadrados entre por 2, que son sus grados de libertad, ¿sí? Y acá, ay, no sé, acá puse mal. Acá hay un error, esta suma de cuadrados se ve que da 1522, ¿sí? Ya puse yo el valor del cuadrado medio, acá corrijan, yo lo voy a corregir después para subirlo al aula. Esta suma de cuadrados tendría que ser 1522,58, ¿sí? Porque 388 es ya el cociente. Bueno, entonces, esto dividido los grados de libertad, supongamos que esta suma de cuadrados, lo vamos a corregir, ¿sí? Acá corrijan 1522,58. Entonces, la suma de cuadrados la divido por sus grados de libertad. Los grados de libertad, ¿cuántos eran? Eran n menos k, acá, para la suma de cuadrados dentro. O sea, n era 24, menos k, que eran la cantidad de grupos, 3, me da 21, ¿sí? Entonces, haciendo el primer cociente, obtengo lo que se llama el cuadrado medio entre, que es 388,69, y haciendo este cociente obtengo el cuadrado medio dentro de los grupos, ¿sí? Del cociente de esos dos cuadrados medios se obtenía el F observado, ¿sí? Este sería el F observado, que nos va a permitir, comparándolo con el valor crítico que nosotros busquemos en la tabla, o en el Infostat o en la aplicación, determinar si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Este valor crítico, entonces lo vamos a buscar en la aplicación para una F con 2 y 21 grados de libertad, ¿sí? Recuerden que para buscar valores de probabilidades o valores críticos asociados a una F, teníamos dos parámetros, que eran los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, que serían 2 y 21, ¿sí? Para un alfa de 0,05 nos arroja un valor crítico de 3,47, ¿sí? Acuérdense que la distribución F era una distribución asimétrica de derecha, que varía entre 0 e infinito,
Y habíamos dicho que esta prueba siempre es una prueba unilateral derecha, o sea que su zona de rechazo va a estar ubicada a la derecha de la distribución, ¿sí? De manera que la zona de rechazo va a ser lo que estaría pintado en rosa acá en el gráfico. El valor que separa la zona de no rechazo, que es la blanca, de la zona de rechazo, que es la rosa, sería el valor crítico 3,47, ¿sí? De manera que si nosotros comparamos el valor del estadístico observado, 5,36, con el valor crítico, caería, fíjense, a la derecha del valor crítico y por lo tanto en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Bien, entonces, si rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que algunos de los materiales que utilizamos tiene efectos significativos sobre el promedio del puntaje que obtienen los docentes, ¿sí? Si rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que hay por lo menos una media significativamente distinta de las otras, y eso implica que hay algunos de los materiales que generen un efecto diferente sobre el puntaje promedio que el resto, ¿sí? Uno puede ser uno de los materiales, pueden ser los dos, o puede ser que los tres materiales entre sí generen efectos distintos, ¿sí? Si procesamos los mismos datos con Infostat, fíjense que Infostat nos arroja esta tablita, que es la tabla de ANAVA, ¿sí? Donde, bueno, nos indica la suma de cuadrados del modelo, ¿sí? Acá repite, digamos, la suma de cuadrados del modelo, o sea, como que hace dos renglones, porque yo les dije que nosotros estamos trabajando con modelos que tienen un solo factor, ¿sí? ANAVA se puede trabajar también con varios factores. Entonces, en ese caso, Infostat informa lo que es la suma de cuadrados del modelo y después informa acá cuánto vale la suma de cuadrados de cada uno de los factores si es más de uno. Como nosotros trabajamos con un solo factor, este renglón y este son los mismos en la tabla de ANAVA, ¿sí? De manera que podrían considerar directamente este renglón como suma de cuadrados del modelo o suma de cuadrados entre, y este renglón que sería la suma de cuadrados dentro o suma de cuadrados de error, ¿sí? Fíjense que nos han dado los mismos valores que nosotros calculamos manualmente, 777,38, la suma de cuadrados del modelo, y la suma de cuadrados dentro, 1522,58, ¿sí? Los grados de libertad son los que nosotros determinamos, 2, porque era el número de grupos menos 1, y 21, que era n menos k, y acá la suma de cuadrados total se obtiene como sumando, ¿no? Esta con esta, la suma de cuadrados del modelo más la suma de cuadrados de error me da la suma de cuadrados totales, y los grados de libertad también son la suma de los grados de libertad, ¿sí? A veces puede suceder, para que no tengan que hacer todos los cálculos, que nosotros les demos parte de esta tabla donde vamos borrando algunos valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo borro la suma de cuadrados del modelo, pero les doy la suma de cuadrados totales y les doy la suma de cuadrados de error, por ejemplo, ustedes podrían sacarla del modelo por diferencia, porque ustedes saben que esto menos esto me tendría que dar la suma de cuadrados del modelo, por ejemplo, ¿sí? Los grados de libertad, si yo les digo cuántos grupos se están comparando y cuál es el tamaño de muestra, ustedes los pueden determinar, ¿sí? Y a partir de eso, a veces les borramos todas estas columnas de la tabla, de manera que ustedes con estas columnas tengan que calcular los cuadrados medios y el estadístico F, por ejemplo, ¿sí? Porque a veces nos dicen, bueno, no vamos a estar en un parcial calculando esta suma de cuadrados dentro que puede tener un montón de términos, y eso es cierto, ¿sí? Porque eso lleva mucho tiempo de cálculo manual. Pero puede suceder que les demos algunos datos ya calculados y ustedes tengan que calcular otros, o bien que les demos ya la tabla como está acá, como la arroja Infostat, donde ya tienen el valor del estadístico observado, ustedes tendrían que buscar el crítico solamente, o bien tomar la decisión con el valor P, ¿sí?
Recuerden que el valor P, si es menor que alfa, que era 0,05, implica el rechazo de la hipótesis nula, y si el P es mayor que el alfa, no se rechaza, ¿sí? En este caso tenemos un P de 0,01, que es menor a 0,05, que es el nivel de significación, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión es la misma que ya habíamos obtenido nosotros comparando el valor observado con el valor crítico, ¿sí? De que se rechazaba la hipótesis nula. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bien. Bueno, yo les dije cuando presentamos este tema el lunes que había una serie de supuestos que se debían cumplir para poder aplicar este análisis de varianza, que estaban relacionados con este término de error aleatorio, ¿sí? Este término de error aleatorio habíamos dicho que es el que refleja las diferencias dentro de los grupos, ¿sí? El primero de los supuestos que habíamos comentado es que, o uno de los supuestos es que este error aleatorio tiene que tener varianza constante igual a la varianza de la población, o sea, sigma cuadrado, ¿sí? Esto significa que todos los grupos que yo esté comparando tienen que tener la misma varianza y por lo tanto la varianza igual a la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, hay una serie de pruebas o de gráficos que se pueden utilizar para verificar estos supuestos, ¿sí? Estos supuestos se deben cumplir para que la prueba que nosotros estamos haciendo de análisis de varianza tenga resultados confiables, ¿sí? Entonces, este supuesto de homogeneidad de varianzas entre los grupos se puede verificar a través, por ejemplo, de la prueba de Hartley. Esta prueba de Hartley plantea como hipótesis nula que las varianzas o las desviaciones estándar de todos los grupos son iguales y que por lo menos una de esas es distinta o que no todas las desviaciones estándar son iguales, ¿sí? Y se calcula a partir de el cociente entre la varianza muestral máxima y la varianza muestral mínima. O sea, de todos los grupos que yo estoy comparando, me voy a fijar cuál tiene mayor varianza, esa varianza va en el numerador, y de todos los grupos, el que tenga menor varianza, esa varianza va en el denominador. Por eso se calcula, se denomina un F máximo, porque toma el cociente entre la varianza máxima y la varianza mínima. Si yo estoy comparando 5 o 6 grupos, deberé fijarme de esos 5 o 6 grupos en cuál grupo la varianza es máxima y ese valor lo tomo para el numerador y en cuál de los grupos la varianza es mínima y ese va en el denominador, ¿sí? Este F tiene K y un N promedio menos un grado de libertad. Recuerden que las F como surgen del cociente, tienen 2 grados de libertad, ¿sí? Los del numerador y los del denominador, ¿sí? Ese K es la cantidad de grupos que yo estoy comparando, ¿sí? Y el N promedio se calcula dividiendo la cantidad total de observaciones por el número de grupos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que estábamos viendo de los materiales, el N promedio sería 24, que era el tamaño total de la muestra, dividido 3, que eran la cantidad de grupos que estaba comparando. O sea que acá me quedaría un N promedio de 8 menos 1, 7, ¿sí? Con 3 y 7 grados de libertad. Me quedaría en el caso del ejemplo que estábamos trabajando, ¿sí? Además de esa, a ver, ¿esto es lo mismo? Bueno, en el caso de nuestro ejemplo, acá yo lo calculé, ¿sí? Estábamos comparando 3 grupos únicamente, eran los 3 materiales, ¿sí? Si nosotros volvemos a la diapositiva donde teníamos los valores de la estadística descriptiva, fíjense acá, tenía yo las varianzas de los 3 grupos, ¿sí? El que tiene mayor varianza es el grupo 3, que tiene 104,79, ¿sí? Y el que tiene menor varianza es el grupo 2, con 50,78, ¿sí?
Entonces, esos valores son los que tomo yo para realizar este cociente y calcular este F de Hartley máximo, ¿sí? Entonces, el F observado me da 2,96. Como les decía, en nuestro ejemplo vamos a tener 3 grados de libertad correspondiente a los 3 grupos que estamos comparando y el N promedio, que yo les decía, se calculaba como 24 dividido 8, ¿sí? Menos, no, 24 acá está mal, dividido 3, ¿ves? Corrijan acá, se lo voy a corregir yo también, 24 dividido 3 me daba 8, menos 1, 7 grados de libertad, ¿sí? Tienen ustedes en el material, creo que la tabla para el F de Hartley, ¿sí? Si no, una tablita, ¿sí? Porque no es tan fácil encontrarlo en las aplicaciones, pero creo que lo tienen incorporado en el material, una tabla donde figuran los valores en función de estos dos parámetros y de los grados de libertad, ¿sí? En general nosotros se los vamos a dar como dato a este valor crítico, ¿sí? Para que ustedes, calculando ustedes a mano el F máximo, puedan comparar y tomar la decisión, ¿sí? Esta prueba también es unilateral derecha, o sea que va a tener la prueba de Hartley, siempre tiene la zona de rechazo a la derecha de la distribución. De manera que yo rechazaría la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales, solo si el F observado, este F máximo, es mayor que el crítico, ¿sí? En este caso es menor, por lo tanto caería en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, puedo afirmar entonces que la variabilidad de los 3 grupos que yo estoy comparando es la misma y por lo tanto se cumple el supuesto requerido, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Otra forma que tengo de verificar este supuesto de varianza constante entre los grupos es a través de un gráfico, ¿sí? En el caso que no tuvieran información para hacer la prueba de Hartley, puede suceder que les demos este gráfico. Fíjense que este gráfico lo que hace es relacionar los valores predichos del puntaje con los valores del residuo. Este RE significa residuo estandarizado, ¿sí? En general el residuo o el error habíamos visto que era la diferencia entre cada valor de la variable y la media de su grupo. En general se suele trabajar, ya lo vamos a profundizar cuando vean regresión con Roxana, pero se trabaja con lo que se llama residuos estandarizados, ¿sí? Los residuos estandarizados son los residuos originales, restándole su media y dividiéndolo por su desviación estándar, como ustedes estandarizaban en un valor X cualquiera para poder buscar probabilidades en la tabla de normal, ¿sí? En general, en lugar de trabajar con los residuos crudos, digamos, o tal como se obtienen, lo que se suele hacer es estandarizarlo, porque el valor del residuo estandarizado siempre es más estable que el valor del residuo original, ¿sí? Entonces, si yo realizo este gráfico, fíjense que acá lo que me muestra con puntitos es las observaciones de cada uno de los grupos, ¿sí? Y yo puedo ver, digamos, la variabilidad. Por ejemplo, este grupo, ¿sí? Tiene un poco de variabilidad o mayor variabilidad que el resto porque, por ejemplo, tiene la observación más pequeña es esta y la observación más grande es esta, o sea que su variabilidad es todo esto, mientras que, por ejemplo, este otro grupo tiene este valor mínimo y este máximo, o sea que tiene una variabilidad menor, ¿sí? Como siempre, digamos, los métodos gráficos, acá se puede ver que difieren un poco las variabilidades de los 3 grupos, que la del segundo grupo es un poco más grande que la de los otros dos, pero bueno, siempre los métodos gráficos son como más, sirve para dar una respuesta más intuitiva, digamos, no son tan exactos como los métodos de prueba de hipótesis, ¿sí? O sea que siempre que se pueda hacer la prueba F de Hartley,
digamos, conviene hacerla. En este caso lo que vemos es que no difieren demasiado los tres grupos en cuanto a su variabilidad, sí aparentemente este grupo tiene un poco más de variabilidad que el resto, pero mientras no se muestren diferencias muy, muy grandes, uno puede decir que se cumple el supuesto, ¿sí? Bien, y lo importante, digamos, es que no haya tampoco ningún patrón de comportamiento determinado en los residuos. Por ejemplo, a veces pasa que este grupo tiene muy poquita variabilidad y se va abriendo, y acá el último grupo tiene muchísima variabilidad, o sea, forman lo que se llama un embudo. En ese caso, bueno, hay una violación típica, digamos, del supuesto, porque hay un grupo que tiene muy poquita variabilidad, después va aumentando la variabilidad, ¿sí? En la medida en que no se observen patrones muy disímiles en la distribución de las observaciones, uno puede decir que se cumple el supuesto, ¿sí? Obviamente, como les digo, siempre es más exacto hacer una prueba de hipótesis como la prueba de Harley, que me permite concluir, digamos, con un determinado nivel de confianza, que hacer un examen visual de los datos a través de un gráfico. Los gráficos siempre nos dan una idea aproximada de cómo se comportan los datos, pero no siempre son totalmente concluyentes, ¿sí? Bien. Bueno, el otro supuesto que se debía cumplir para aplicar esta prueba es que ese error aleatorio o residuo fuera una variable independiente con distribución normal, ¿sí? Entonces, hasta ahora ya vamos a ver después, ahora a continuación, algunas pruebas no paramétricas para verificar normalidad, pero por ahora nosotros solo verificamos normalidad en forma gráfica, ¿sí? Y el gráfico en general más apropiado para verificar normalidad es el QQ-plot, ¿sí? Que yo ya les había explicado, tiene una recta de 45 grados que corresponde a una distribución normal perfecta, ¿sí? Y uno grafica los residuos acá alrededor de esa recta. En la medida en que no se alejen demasiado los puntitos de la recta de 45 grados, uno puede decir que la variable tiene distribución aproximadamente normal, ¿sí? Acá está bastante cerca, se alejan un poquito acá en los extremos, ¿sí? Pero no hay alejamientos significativos de la normalidad, ¿sí? Ya vamos a ver también que hay pruebas de hipótesis para concluir, digamos, en forma significativa con respecto a la normalidad de los datos, o la normalidad de los residuos en este caso, ¿sí? De todos modos, en general, el análisis de varianza, bueno, no se ve tan afectado si no se cumple este supuesto de normalidad, y además hay, digamos, como estrategias para superar, digamos, en los casos que no se cumple la normalidad de los datos, ¿sí? A veces se puede trabajar con transformaciones de los datos, es muy común, por ejemplo, en economía que se trabaje en lugar de con los datos originales, se suele trabajar con el logaritmo de los datos, porque el logaritmo siempre es una variable mucho más estable que una variable monetaria, supongamos. Entonces, a veces si uno tiene una variable que no tiene distribución normal, al aplicarle el logaritmo y trabajar con el logaritmo de los datos, se logra la normalidad, ¿sí? O sea que este supuesto, digamos, en el caso que no se cumpliera, hay estrategias, digamos, como para modificarlos y poder aplicar la prueba. Bien, el otro supuesto es que el error aleatorio es una variable independiente, ¿sí? Además de tener esa distribución y que tiene media cero, ¿sí? La varianza ya la hemos verificado con la prueba de Harley o con el gráfico, hemos verificado la normalidad con el QQ-plot, lo que nos quedaría ver es si realmente es una variable independiente y si la media de esa variable puede considerarse igual a cero, ¿sí? Entonces, para verificar la independencia y que la media sea cero, se utiliza en general un gráfico donde acá figura el orden en que han sido recogidos los datos, ¿sí? Es el orden en que tomamos las observaciones, y acá figura de nuevo en el eje de las Y los residuos estandarizados, ¿sí? Se va a considerar que se cumple este supuesto de independencia si
los puntitos no tienen ningún patrón específico de comportamiento, o sea, si su distribución es aleatoria, ¿sí? Si no se observa ningún patrón raro en los datos y los puntos tienen una distribución aleatoria, se dice que se cumple el supuesto, ¿sí? Supongamos que los residuos formaran un arco. Bueno, en ese caso tienen un claro patrón de comportamiento, ¿sí? O tuvieran un comportamiento, digamos, como tipo embudo, que yo les decía antes, que también es se suele verificar cuando no se cumple el supuesto de independencia. Los residuos tienen claramente una forma de embudo, se van aumentando acá, están muy concentrados al principio y se abren mucho acá. Mientras no se observe ningún patrón, como en este gráfico, que fíjense que hay una distribución aleatoria de los residuos, no hay ninguna tendencia clara, se puede decir que se cumple el supuesto de independencia. Que la media sea cero lo puedo ver visualmente. Fíjense que acá, si yo trazara una línea, que se puede hacer con Infostat, yo no me di cuenta de marcarla, pero si yo marcara la línea a la altura del cero, veríamos que hay residuos negativos, fíjense que son los que van a quedar por debajo del cero, y va a haber residuos también positivos, con lo cual es razonable pensar que la media de esta variable residuo puede ser cero, ¿sí? Si yo tuviera solamente valores positivos de los residuos, la media no podría ser cero, porque si, por ejemplo, todos los residuos son positivos, la media va a ser un valor positivo. Si todos los residuos fueran negativos, pasaría lo mismo, la media sería un valor negativo. Pero cuando hay residuos negativos, como en este caso, y residuos positivos, es posible que la media sea cero y por lo tanto se considera que el supuesto está cumplido, ¿sí? ¿Está claro? ¿Dudas hasta acá? Bien. Bueno, una vez que yo he rechazado la hipótesis nula en una prueba de análisis de varianza, me puede interesar investigar cuál o cuáles medias son distintas. Nosotros dijimos, bueno, en el caso de los materiales rechazamos la hipótesis nula y eso implica decir que la media de los puntajes obtenidos por los docentes con algún material puede ser distinta. Pero ¿cuáles de esos tres grupos son distintos o son distintos los tres entre sí? ¿Sí? Bueno, lógicamente que yo podría hacer un análisis exploratorio, digamos, de esos datos, con herramientas que ustedes ya han visto en Estadística 1, como por ejemplo los diagramas de caja y brazo, ¿sí? Fíjense que acá, si yo hago un análisis simple con los diagramas de caja y brazo, se puede observar, por ejemplo, que la media del grupo 1 es bastante más grande que las medias de los otros dos grupos, ¿sí? La media, acuérdense que Infostat la representa como un puntito en el diagrama de caja y brazo, ¿sí? Entonces, las medias del grupo 1 aparece como muy superior a las medias de los otros dos grupos. Sin embargo, fíjense que acá el grupo 3 tiene un valor atípico o outlier bastante grande, ¿sí? Que podría afectar también la dispersión de los datos. O sea que, bueno, esta exploración en términos descriptivos a través del gráfico me da alguna idea de que la media del grupo 1 puede ser superior a la del resto, pero podemos avanzar un poco más y plantear alguna prueba de hipótesis, ¿sí? O comparación a posteriori, ¿sí? Hay varias técnicas que se pueden utilizar a posteriori de un análisis de varianza. Está el test de Jeffé, está el test de Tukey, ¿sí? Hay varios. Los más comunes son el de Jeffé y el de Tukey, ¿sí? Yo les he planteado acá el test de Tukey, sí, que tampoco vamos a verlo en profundidad, digamos, no van a tener ustedes que hacer los cálculos del valor crítico, ¿sí? Nosotros en general les vamos a dar el valor crítico ya del test de Tukey, porque además ya vamos a ver que se puede hacer directamente con Infostat. Y lo que se hace es tomar las diferencias entre las medias de cada uno de los grupos en valor absoluto, ¿sí? Y compararlas con ese valor crítico, de manera que si la diferencia entre las medias es superior al valor crítico, uno dice que entre esas dos medias hay una diferencia significativa. Lo que va haciendo el test de Tukey y el test de Jeffé y todos en general los test a posteriori es tomar las medias de a pares, ¿sí? Y ir comparando de a dos.
las medias de todos los grupos que yo tenga. Entonces, por ejemplo, acá, si yo comparo la media del grupo 1, del material 1, con la media del material 2, la diferencia me da 13,69, ¿sí? Se dice que se toma en valor absoluto, porque lógicamente que si hago en lugar del grupo 1 menos el 2, hago el 2 menos el 1, la diferencia va a ser igual, pero con signo negativo, ¿sí? Las diferencias se toman en valor absoluto. Entonces se dice, bueno, esta diferencia en valor absoluto, considerando 1 menos 2 o 2 menos 1, es 13,69. Este valor 13,69 es mayor que el valor crítico para el test. Entonces, esta diferencia se considera significativa. ¿Qué implica eso? Bueno, que hay diferencias significativas en el puntaje entre el grupo 1 y el grupo 2, o el material 1 y el material 2, ¿sí? Después, por ejemplo, tomamos la diferencia del grupo 1 con el grupo 3. En ese caso, la diferencia es de 10,39 o menos 10,39, ¿sí? En valor absoluto, la diferencia es 10,39 entre el grupo 1 y el grupo 3. Es menor que el valor crítico, por lo tanto, esa diferencia no se considera significativa. O sea que lo que estoy diciendo es que el puntaje promedio no difiere significativamente entre el grupo 1 y el grupo 3, ¿sí? Y después nos queda la otra comparación, sería del grupo 2 con el 3, que la diferencia es 3,30 en términos absolutos, también es menor que el valor crítico, con lo cual se concluye que tampoco hay diferencia significativa entre el grupo 2 y el 3. O sea que al comparar estos tres grupos, la única diferencia significativa, por lo cual la ANAVA me llevó a rechazar la hipótesis nula, fue entre el grupo 1 y entre el grupo 2, ¿sí? El resto, el grupo 2 con el 3 no presentan diferencias significativas y el grupo 1 con el 3 tampoco presentan diferencias significativas, ¿sí? O sea que estos test a posteriori lo que me permiten es detectar cuáles son los pares de medias que difieren significativamente entre sí. O sea, me dan un poco más de información que lo que me daba la ANAVA. La ANAVA me dice, bueno, hay una media o por lo menos una media que es diferente al resto, pero no me decía, no me daba más información. Con estos test, lógicamente que estos test los hago si rechazo la hipótesis nula en análisis de varianza. Si no rechazo, digo, bueno, todas las medias son iguales, no tiene sentido hacer esto porque me van a dar todas diferencias no significativas. Estos test a posteriori se hacen lógicamente cuando uno rechaza la hipótesis nula en una prueba de análisis de varianza y quiere investigar un poco más a ver cuáles medias son diferentes. Lógicamente que puede hacerlo en términos descriptivos, como yo les decía acá. Esto me da algún indicio, me permite investigar un poco a ver cuáles medias serían significativamente distintas del resto. Yo les decía, acá vimos que la media del grupo 1 es bastante más alta que la de los otros dos grupos, pero fíjense que cuando hacemos el test, la única diferencia significativa que me arroja es entre el grupo 1 y el grupo 2, ¿sí? Por ejemplo, entre el grupo 1 y el 3, que si bien uno observando acá diría que las medias son distintas, no me da diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Bien, en InfoStat, si uno procesa, digamos, le pide el test de Tukey a posteriori, digamos, de una ANAVA, nos arroja una salida como esta, fíjense, donde les indica que se ha hecho el test de Tukey, bueno, con qué nivel de significación se ha trabajado. Este valor de acá que figura como DMS es el valor crítico, ¿sí? Fíjense que es el mismo que yo les he dado acá, que en el apunte ustedes pueden ver cómo calcularlo, digamos, este valor crítico, pero en general no vamos a pedirles que ustedes que lo calculen, ¿sí? Sino simplemente que sepan, dado el valor crítico, hacer la comparación de las medias y decidir cuáles son significativas, ¿sí? Incluso para calcular este valor crítico hace falta una tabla o un valor especial de trabajar con la distribución de Tukey, ¿sí? Que no es tan fácil de conseguir. No sé si en el apunte creo que está la tabla, pero digamos no vamos a pedir el cálculo a mano. Sí, por ejemplo, que nosotros le demos la salida de InfoStat y ustedes sepan identificar
que este valor que está acá es el valor crítico del test de Tuca, ¿sí? Infostat lo que hace es asignarle letras, ¿sí?, a los grupos, y fíjense que dice que las medias con una letra común no son significativamente diferentes, ¿sí? O sea, fíjense, acá con el grupo 2, el material 2 y el 3, tienen los dos la letra A, ¿sí? ¿Qué me está diciendo eso? Bueno, que entre el grupo 2 y el 3 no hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque el grupo 2 y el 3 tienen la misma letra, ¿sí? Lo que me está diciendo acá, fíjense, entre el grupo 3 y el 1, es que tampoco hay diferencias significativas. ¿Por qué? Porque el grupo 3 tiene la letra B y el grupo 1 tiene la letra B también. O sea que entre 3 y 1 no hay diferencias significativas. ¿Entre qué grupos va a haber diferencias significativas? Bueno, entre el 2, que tiene la letra A, y el 1, que tiene la letra B, ¿sí? El 3 tiene las dos letras, o sea que me está diciendo, el 3 no es diferente, no tiene diferencias significativas, ni con el 2, ni con el 1, porque tiene la letra A y la letra B. Mientras que el grupo 2 tiene solo la letra A, y el grupo 1 tiene solo la letra B. Entonces, eso me está indicando que entre el grupo 1 y el 2 hay diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Infostat lo aclara, dice, fíjense, medias con letra común no son significativamente diferentes. Y es lo mismo que nosotros habíamos obtenido analizando, digamos, manualmente las diferencias, ¿sí? O sea que las diferencias son significativas en las medias del grupo 1 y del grupo 2. ¿Se entiende? Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, el test de Jeffe, que es otro que está planteado también en el apunte, funciona exactamente igual. Se compara las medias de pares, les da otro valor crítico distinto porque se calcula lógicamente con como lo propone Jeffe, pero la salida, digamos, de Infostat es muy parecida, igual a esta, solo que acá en lugar de decir test de Tuca, iba a decir test de Jeffe, ¿sí? Pero es exactamente igual, la plantea así, también con letras distintas, las medias significativamente diferentes, ¿sí? Bien, bueno, con esto terminaríamos entonces la unidad 5, que era la que correspondía a comparación de dos grupos, como vimos la clase pasada, o sea, vimos comparación de medias, vimos comparación de varianzas, comparación de proporciones para dos grupos, y hemos agregado ahora la comparación de medias para más de dos grupos a través de la prueba esta de análisis de varianza, ¿sí? Yo voy a corregir esas cositas que fuimos encontrando y lo voy a volver a subir al aula para que quede ya corregido, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá de lo que hemos visto? Bueno, sí, imagino que no han visto mucho por lo del parcial de ayer, pero bueno, recuerden también de ir llevando, tratar de ir llevando la materia al día, porque vamos a un ritmo, digamos, muy acelerado, que no es el que habitualmente uno seguiría si tuviera el semestre de dictado, ¿sí? Y bueno, se van viniendo encima las fechas, digamos, recuerden que el segundo, después de carnaval tenemos el segundo parcial ya, y la semana que viene la profesora va a avanzar sobre la unidad que sigue de regresión, que es la unidad 7, así que, y todo eso entra para el segundo parcial, ¿sí? Así que estamos medio acelerados o jugados con los tiempos, ¿sí? Los resultados que hemos visto en general de los exámenes de ayer son bastante flojos, ¿sí? Ha habido muy, muy bajos puntajes, y era un parcial relativamente sencillo, en el sentido que tenían, el tiempo era más que suficiente, nosotros lo habíamos probado y demorábamos menos de una hora en hacerlo, o sea que el margen de 2 horas que tenían ustedes para hacerlo era bien, bien suficiente. Y bueno, no era un parcial complejo, digamos, en términos de los ejercicios. Para el segundo parcial siempre solemos ajustar un poquito más, digamos, posiblemente les demos menos tiempo o los ejercicios sean un poco más complicados porque
los temas también son más complejos, así que a aquellos, digamos, que no les fue bien, bueno, sepan que tienen que ir ajustando el ritmo porque el segundo parcial siempre, digamos, son temas un poco más complicados, ¿sí? De todos modos, yo también les dije que los temas están muy relacionados entre sí. Ustedes fíjense que nosotros seguimos aplicando procedimientos de prueba de hipótesis, que ustedes los han visto en unidades anteriores, usando los conceptos que vimos en la unidad 1, en la unidad 2, o sea que necesariamente tienen que manejar esas unidades para poder seguir avanzando en las unidades siguientes, ¿sí? Así que, bueno, eso, ajusten el ritmo, ¿sí? Me dice acá que no se podían ver los puntajes. Bueno, ya le voy a decir a María Inés que los habilite, a lo mejor porque todavía no hemos cargado las notas, no los hemos pasado a nota y queríamos revisar que no hubiera ningún error. Algunos habían puesto, cuando había que completar con números, algunos usaron decimales, otros usaron puntos y a veces el sistema no los tomaba bien, entonces queríamos revisar eso. Los vamos a considerar bien de las dos maneras, pero a veces la corrección automática del sistema, digamos, no lo toma bien. Entonces seguramente Inés va a revisar hoy eso y ya les va a habilitar los puntajes para que los vean, ¿sí? De todos modos, yo les voy a mandar una noticia cuando ya cargue las notas en guaraní, para que ustedes vean ya directamente en guaraní qué nota tienen, porque ese puntaje se convierte, según la escala que tiene la facultad, se convierte a nota, digamos. Entonces, hay que, ya la nota va a estar cargada en guaraní, yo voy a tratar de hacerlo durante el día de hoy, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a avanzar ahora con la unidad 6, que incluye procedimientos no paramétricos de prueba de hipótesis, ¿sí? Hasta ahora nosotros habíamos estado trabajando con pruebas paramétricas. Todas las pruebas que hemos visto hasta ahora son paramétricas, en el sentido de que exigen una serie de supuestos para poder aplicarlas, ¿sí? Supuestos que a veces pueden ser bastante restrictivos, hemos visto, ¿sí? Yo les decía, muchas pruebas exigen distribución normal de los datos, que bueno, es un supuesto que a lo mejor se puede en cierta manera superar, como les decía yo, usando alguna transformación de la variable, pero no siempre es posible, y exigen determinadas otros supuestos en relación con el tamaño de la muestra. En el caso de la prueba de ANAVA exige más supuestos todavía, como los que hemos visto, homogeneidad de las varianzas, distribución independiente de los errores o de los residuos. Bueno, todos esos supuestos, digamos, a veces no se pueden cumplir, a pesar de que uno intente superarlos con transformaciones de los datos o lo que sea, no se logran superar y es necesario recurrir a otro tipo de pruebas que se llaman pruebas no paramétricas o de libre distribución, ¿sí? Estas pruebas, como les digo, tienen supuestos menos restrictivos que las pruebas paramétricas, ¿sí? Si bien nosotros nos vamos a abocar a algunas pruebas, hay muchísimas pruebas no paramétricas, ¿sí? Todas las pruebas de comparación de medias, por ejemplo, cuando no se cumplen los supuestos que hemos visto nosotros para aplicarles el estadístico T, por ejemplo, tienen su versión no paramétrica, ¿sí? Por ejemplo. Hay pruebas no paramétricas también para comparar medianas, por ejemplo, pruebas no paramétricas para comparación de rangos, como equivalentes a las pruebas de comparación de varianzas, cuando no se puede aplicar el estadístico F, porque no hay, o chi cuadrado, porque no hay distribución normal de los datos, ¿sí? Pero bueno, es de las pruebas no paramétricas, digamos que hay, que son muchísimas, nosotros hemos seleccionado algunas, en el apunte tienen más, creo que esta prueba de comparación de Wilcox, aunque yo les digo, de comparación de medias, de medianas, las tienen, pero no las vamos a ver. Nos vamos a abocar únicamente a las pruebas no paramétricas chi cuadrado, y de esas chi cuadrado vamos a ver los tres casos que son los más utilizados: independencia, homogeneidad y bondad de ajuste. Y vamos a ver también otras pruebas de normalidad no paramétricas que también son muy utilizadas en la práctica, que son la de Kolmogorov y la de Shapiro-Wilks, ¿sí? De manera que, bueno, si a alguien le interesa, tienen material o pueden buscar bibliografía adicional y ver otras pruebas no paramétricas para
otros casos, como yo les decía, de comparación de medias, de medianas y demás, pero solo vamos a limitarnos a esta. Hay libros enteros de pruebas no paramétricas y hay muchísimas pruebas. Pero bueno, las más comunes o las más utilizadas son estas. Bueno, las pruebas chi cuadrado, las tres pruebas chi cuadrado que vamos a ver, independencia, homogeneidad y bondad de ajuste, tienen algunas cosas en común, en otras se diferencian, ¿sí? Entonces, primero voy a presentar en qué cosas tienen en común y después vamos a ir concretamente a cada una de esas pruebas en particular. Todas las tres pruebas chi cuadrados que vamos a ver son pruebas unilaterales derechas, o sea que van a tener la zona de rechazo, acá está mal la flechita también, la zona de rechazo va a estar ubicada acá, ¿sí? A la derecha de la distribución, ¿sí? A ver si puedo corregir ya, y lo dejo. Bien. Ahí está. Bueno, tienen la zona de rechazo ubicada acá, ¿sí? A la derecha de la distribución. Todas trabajan con la diferencia entre valores observados de la variable en la muestra y valores esperados, ¿sí? Que ya vamos a ver que según el tipo de prueba se calculan distintos esos valores esperados. Y el objetivo de la prueba es determinar si esa diferencia entre los valores observados y los valores esperados es significativamente grande como para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Vamos a ver que lo único que requieren estas pruebas es que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, ¿sí? En general, porque si no, las pruebas son bastante sensibles, estas pruebas chi cuadrado, a frecuencias esperadas muy chiquitas, ¿sí? Pero si se cumple esta condición de que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, es posible aplicarlas sin problema, ¿sí? O sea que no tienen ningún otro supuesto requerido más que que las frecuencias esperadas sean mayores que 5, que ya vamos a ver que en el caso que no se cumpla se puede solucionar reagrupando clases o reagrupando valores de la variable, ¿sí? O sea que esta condición es superable, a diferencia de lo que pasa a veces en las pruebas paramétricas, que cuando no se cumple uno de los supuestos, bueno, no se puede forzar, digamos, el cumplimiento y la prueba no se puede aplicar, ¿sí? En ese sentido, se dice que son, por eso se dice que son pruebas mucho menos restrictivas que las pruebas paramétricas, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar viendo la prueba chi cuadrado de independencia, ¿sí? Que se va a aplicar para probar si dos variables de tipo cualitativo o categóricos son o no independientes, ¿sí? Por eso la hipótesis nula plantea que los atributos que yo estoy analizando son independientes y la hipótesis alternativa que esos atributos no lo son, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ver si la elección de un modelo de televisor tiene que ver con el género, podré analizar a partir de una muestra si el género y la elección del televisor son independientes o no lo son, ¿sí? Fíjense que hasta ahora veníamos trabajando con pruebas nosotros para variables numéricas. Todas las pruebas que presentamos en la unidad anterior eran para variables numéricas, donde nosotros comparábamos medias, varianza, o bien comparábamos las proporciones en el caso de variables categóricas, ¿sí? Con dos categorías. Acá pueden los atributos tener varias categorías, porque nosotros vamos a trabajar con lo que se llama tablas de doble entrada o tablas de contingencia, que relacionan dos variables de tipo cualitativos o categóricos, ¿sí? Y lo que me interesa ver es si esas variables están o no relacionadas. En este tipo de prueba, en la prueba de independencia, se toma una sola muestra aleatoria y los elementos se asignan a cada una de las categorías, como yo les decía. Lo importante es esto, que en esta prueba se toma una sola muestra, ya vamos a ver que en otras pruebas chi cuadrado se toman muestras independientes. Acá no. En la prueba de independencia, la característica, digamos, es que se toma una sola muestra, aleatoria, lógicamente, y que los elementos de esa muestra se asignan a las distintas categorías de las variables que yo quiero analizar, ¿sí? Bueno, esta prueba va a trabajar con un estadístico chi cuadrado, lógicamente, por eso el nombre de la prueba,
que se va a construir como la diferencia entre las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas al cuadrado, dividido la frecuencia esperada, ¿sí? Como yo les decía, vamos a trabajar con tablas de doble entrada o tablas de contingencia, de manera que vamos a tener una variable en las filas y otra variable en las columnas, ¿sí? F hace referencia a las filas de la tabla y C hace referencia a las columnas de la tabla. Entonces voy a sumar para todas las filas y para todas las columnas las diferencias entre las frecuencias observadas, que van a ser un dato del ejercicio, las frecuencias esperadas, que son las que yo tengo que calcular, al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Y este estadístico va a tener distribución chi cuadrado, donde sus grados de libertad van a ser el número de filas que tiene la tabla menos 1 por el número de columnas que tiene la tabla menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la prueba chi cuadrado de homogeneidad? En la prueba chi cuadrado de homogeneidad yo lo que voy a plantear es que las proporciones de más de dos poblaciones son iguales y que en la hipótesis alternativa que al menos una de esas proporciones es distinta, ¿sí? Fíjense que la prueba de homogeneidad sería como el equivalente a la ANAVA, digamos, porque permite comparar proporciones, en este caso, de más de dos grupos, ¿sí? Nosotros para comparar proporciones de dos poblaciones, ya hemos visto en la clase pasada, la prueba Z, ¿sí? Que lo único que requería era tamaños de muestras grandes, pero permitía comparar solamente proporciones de dos grupos. Si yo quiero comparar proporciones de más de dos grupos, ¿sí? Aplico la prueba chi cuadrado de homogeneidad, donde la hipótesis va a ser que todas las proporciones de los distintos grupos que yo quiero comparar son iguales y la hipótesis alternativa que por lo menos una es distinta, ¿sí? Acá pasa lo mismo que en el ANAVA, no está bien poner que P sub 1 es distinto de P sub 2, distinto de P sub J en la hipótesis alternativa, porque eso implicaría decir que todas las proporciones son distintas, ¿sí? Y lo que yo voy a probar con esta prueba es que hay al menos una proporción que es distinta, ¿sí? El mismo razonamiento que en el ANAVA, solo que en el ANAVA trabajo con medias de distintos grupos y acá trabajo con proporciones, ¿sí? El estadístico es el mismo que hemos visto en el caso anterior, ¿sí? O sea, se construye como la diferencia entre las frecuencias observadas menos la esperada al cuadrado dividido la frecuencia esperada y tiene los mismos grados de libertad. ¿Sí? La diferencia, ¿cómo me doy cuenta, digamos, que tengo que aplicar una prueba chi cuadrado de independencia o de homogeneidad? Bueno, en el caso de la de independencia dijimos que era una sola muestra la que se tomaba. En este caso, se toman dos o más muestras, según las poblaciones que se quieran comparar, dos o más muestras independientes, ¿sí? O sea que si tengo varias muestras independientes, tengo una prueba de homogeneidad. Si lo que tengo es una sola muestra, asignada, digamos, a las distintas categorías de las variables cualitativas, tengo una prueba de independencia, ¿sí? O sea que los enunciados son muy parecidos, fíjense que los estadísticos son los mismos, pero cambia el planteo de las hipótesis. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo en un ejercicio? Bueno, según se tome una sola muestra o se tomen varias muestras independientes, ¿sí? Esa es la única diferencia que tienen las pruebas de independencia y de homogeneidad como para detectar, digamos, cuál debo aplicar, ¿sí? Lógicamente que una vez detectado eso, cambia el planteo de las hipótesis, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Dice, se trata de establecer si hay independencia entre el género de la persona y su preferencia partidaria. ¿Sí? Fíjense, género es una variable cualitativa con dos categorías en este caso, o varón y mujer, ¿sí? Y preferencia partidaria también es una variable cualitativa con dos categorías, podría tener más, acá solo se han puesto dos partidos, A y B, ¿sí? Fíjense que el enunciado me dice, se tomó una muestra de 1.600 personas, ¿sí? Eso me está dando la pauta de que lo que tengo que realizar es una prueba de independencia, porque la muestra es una sola, ¿sí?
se seleccionaron 1.600 personas y después de seleccionada la muestra, se clasificaron de acuerdo con las categorías de cada variable, ¿sí? Se encontraron que de esas 1.600 había 512 que eran hombres y que eligen el partido, o votarían el partido A, 320 son mujeres y votarían el partido A, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, se tomó primero la muestra y se asignó después a cada categoría de esta tabla de doble entrada o tabla de contingencia. En el caso de la prueba de homogeneidad, en cambio, se toman muestras de cada grupo. Por ejemplo, si el enunciado me dijera, se tomó una muestra de 960 hombres y una muestra de 640 mujeres independientes entre sí, el ejercicio podría ser el mismo, pero sería una prueba de homogeneidad. ¿Por qué? Porque ahí se han tomado muestras de cada grupo que se desea comparar, hombres y mujeres, muestras independientes, ¿sí? Bueno, entonces la clave acá está en que se toma una sola muestra, se armó esta tabla de contingencia, que es la que ustedes ya han visto en estadística 1, cuando relacionaban dos variables cualitativas o categóricas. Y voy a tener las frecuencias observadas, que son las que están en negro, ¿sí? Me dice, estos van a ser datos del ejercicio, que como decíamos, 512 hombres que votan al partido A, 320 mujeres que votan al partido A y así sucesivamente. Pero para construir el estadístico, si ustedes se fijan, para esta prueba de independencia, además de la frecuencia observada para cada celda de la tabla, me hacían falta las frecuencias esperadas, ¿sí? Esas frecuencias esperadas las voy a calcular en ambos casos, tanto en la prueba de independencia como en la prueba de homogeneidad, se calculan multiplicando el total de la fila, donde está la celda, por el total de la columna, donde está la celda, dividido el total general, ¿sí? No sé si no puse ningún ejemplo. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la frecuencia esperada para esta celda, ¿sí? Hombre que vota al partido A. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el total de la fila donde está esa celda. Esa celda está en esta fila que tiene un total de 832, ¿sí? Por el total de la columna donde está la celda. El total de la columna es 960, entonces hago 960 por 832 dividido el total general, que es 1.600, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, 960 por 832 dividido en 1.600 me da 499,2, ¿sí? Para calcular la frecuencia esperada de esta celda, ¿qué hago? Tomo el total de la fila, 832, por el total de la columna, 640, dividido en 1.600. Y eso me da 332,8, ¿sí? En este caso será total de la fila 768 por 960 dividido 1.600, eso me va a dar 460,8. Y para esta, 768 por 640 dividido 1.600, me da 307,2, ¿sí? Y de esa manera obtengo las frecuencias esperadas para cada celda que me hacen falta para poder construir el estadístico observado. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. No sé, acá no he puesto la... Bueno, no sé si puse las hipótesis, acá está. Bueno, ¿cuáles serían las hipótesis de esta prueba? Bueno, que el sexo y la preferencia partidaria son independientes, eso siempre va como hipótesis nula, y que no son independientes como hipótesis alternativa, ¿sí? O que hay relación entre el sexo y la preferencia partidaria. Esas serían las hipótesis para este caso, ¿sí? Entonces, ahora que tengo las frecuencias observadas para cada celda y tengo las frecuencias esperadas, puedo hacer, digamos, la diferencia al cuadrado dividida por la frecuencia esperada para poder sumar después todas esos cocientes y calcular cuánto vale el estadístico observado o estimado, ¿sí? O sea, voy tomando 512 menos 499,2 al cuadrado dividido 499,2 y eso me da 0,33. Y así para cada celda de la tabla, ¿sí? Como acá tengo 2 filas y 2 columnas, tengo 4 celdas nada más en la tabla, tengo 4 frecuencias observadas, 4 esperadas y 4 términos en el estadístico,
¿sí? Sumo después estas diferencias al cuadrado y obtengo el valor observado del estadístico, que es 1,71, ¿sí? Después tendré que buscar en la tabla el valor crítico para una chi cuadrado. ¿Cuántos grados de libertad va a tener esta chi cuadrado? Habíamos dicho, número de columnas que tiene la tabla, menos 1, tiene 2 columnas, menos 1, 1. Multiplicado por el número de filas que tiene la tabla, menos 1. Tiene 2 filas, menos 1, 1. Entonces me queda 1 por 1, 1 grado de libertad, ¿sí? O sea que busco cuál es el valor crítico para un alfa de 0,05 y 1 grado de libertad, ¿sí? Fíjense que acá dice el gráfico chi cuadrado con 1 grado de libertad, que surge de multiplicar el número de filas que tiene la tabla menos 1 por el número de columnas que tiene la tabla menos 1. Y el valor crítico nos da 3,84. Recuerden que esta prueba siempre es lateral derecha. Entonces, si el valor observado, como en este caso, nos da menor que el valor crítico, cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Si no rechazo la hipótesis nula, lo que concluyo es que es independiente el género de la preferencia partidaria, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, entonces hacemos un recreadito, si les parece. Son 10:25 hasta las 40, ¿sí? Y a las 40 retomamos para... Voy a detener la grabación. A ver. Y retomamos, si les parece, a las 40, hoy 30, sí, un ratito antes de las 40,